Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevista del Observatorio Transfronterizo de Chile. Saludamos a la investigadora del Centro de Estudios por la Paz de Barcelona, Ainhoa Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por pensar en nosotras y por invitarme aquí a explicar un poco lo que investigamos. Gracias a ti. Contarles que el Centro de Estudios por la Paz de Barcelona es una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo dedicada a realizar investigaciones, incidencia política y social bajo un prisma de cultura de paz sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados. En una de tus investigaciones mencionas que realmente estamos en un mundo amurallado. Son varios los países que han militarizado sus fronteras mediante el despliegue de tropas, barcos, aviones, drones y vigilancia digital, etcétera, olvidándose que estas medidas afectan gravemente a los derechos humanos de las personas que migran. En ese contexto, junto a otros investigadores, recientemente han publicado un estudio sobre militarización de fronteras y construcción en Europa. En esa línea, ¿cómo actúa la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, ante los movimientos migratorios? Bueno, esta agencia se crea en 2004 por parte del Consejo Europeo, principalmente para hacer frente a los crímenes transfronterizos, tal y como ellos lo expresan, ¿no? Aquí uno de los principales problemas que encontramos es que dentro de estos crímenes transfronterizos se incluyen a las personas que migran, porque se consideran personas que lo hacen de forma irregular o ilegal. Este es el primer problema que nosotras hemos detectado como una mala praxis, ¿no? Porque no podemos ubicar ni tratar con las mismas herramientas a las personas que precisamente están huyendo de la pobreza, de la guerra o de cualquier otro tipo de violencia con las mismas herramientas con las que se abordan a personas que están traficando con drogas, que están realizando contrabando, traficando con armas, que también son crímenes que aparecen en la frontera, ¿no? Esto responde sobre todo a una política que denominamos de securitización, que es un término muy académico, pero que al final lo que viene a decir es que se trasladan unos asuntos de política de una agenda, digamos, humanitaria a una agenda o una más social, a una agenda de seguridad. Es decir, ahora las migraciones, sobre todo a partir de los años 90 y sobre todo después de los ataques del 11 de septiembre, se empiezan a considerar una amenaza para los países. Desde esta base se asienta Frontex y por eso funciona de esta manera que funciona, que considera las migraciones como un potencial peligro, una potencial amenaza, ¿no? Ellos dicen que están ahí para rescatar personas, pero la realidad, cuando hemos analizado algunas de sus principales operaciones, y la realidad es que ninguna tiene como mandato específico el rescate de personas. Ellos están para combatir el crimen transfronterizo, cualquier tipo de crimen. Entre ellos se incluyen las migraciones. Esto conlleva, por supuesto, el uso de la fuerza, porque son cuerpos armados, conlleva muchísima falta de transparencia por parte de la Unión Europea, porque no sabemos qué tipo de acciones están desarrollando en el mar o en tierra, porque es muy difícil hacer un seguimiento, y hay muchas denuncias y muchas sospechas de que se están efectuando devoluciones en caliente, algo que está, digamos, prohibido por diversos tratados internacionales. Y esta es la praxis que está llevando a cabo Frontex, ¿no? De alguna manera. Se están militarizando las fronteras y se están construyendo cada vez más muros. Otra de tus investigaciones aborda lo ocurrido desde 1968 hasta el año 2018. ¿Qué fue lo que encontraron en los datos que recabaron? Pues unos datos realmente escalofriantes cuando pensamos hacia qué mundo nos está llevando las políticas de securitización de las migraciones, ¿no? Uno de los principales datos es que en 50 años, en los últimos 50 años, se han construido un total de 63 nuevos muros en todo el mundo, en las fronteras. Uno de los siguientes datos más escalofriantes es que la mayoría de estos muros, 57 de 63 muros, se han construido a partir de la caída del conocido muro de Berlín, uno de los muros que podríamos decir más paradigmáticos, más conocidos y más denunciados que ha podido haber
en el mundo contemporáneo, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y la caída consecuente de la Guerra Fría, resulta que se construyen más muros que en los casi 30 años del periodo anterior. O sea, se construyen un total de 57 muros en las fronteras. ¿Qué otros datos hemos encontrado? Que más del 60% de estos muros se construyen por razones migratorias, es decir, es la principal razón que reconocen los estados para construir estos muros. Es decir, se están militarizando las fronteras porque el muro nunca va solo, siempre va acompañado de cuerpos de seguridad, a menudo de ejércitos, depende de cuál sea la gestión que haga el país en particular de esta militarización fronteriza. Va acompañado siempre de drones, de zanjas, de minas, a veces antipersona, depende del nivel que tenga de militarización este muro. Y las consecuencias, como ya sabemos, son terribles, porque por un lado lo que hacen es desviar el movimiento de las personas, realmente en eso son efectivos, pero no son efectivos a la hora de proteger a las personas, es decir, lo que acaban consiguiendo, ellos pretenden acabar con el efecto llamada y que la gente deje de salir de sus países, pero eso es un análisis muy simplista, porque la realidad es que las personas salen de sus países porque la mayoría de las veces no les queda más remedio, ¿no? Estamos hablando de situaciones muy desesperadas, de querer encontrar una vida mejor para sus familias o para ellos mismos, ¿no? Por tanto, lo que consiguen los muros es hacer el recorrido más largo, hacerlo más peligroso porque se exponen más a más rutas más largas y por tanto más capacidad de poder ser explotados. Y por otro lado, enriquecen a las mafias, porque el trayecto, si se hace más largo y más peligroso, se tiene que pagar más dinero a todas estas mafias, ¿no? Y la siguiente razón por la que se construyen muros fronterizos después de las migraciones sería el terrorismo. Esta es la siguiente razón por la que se construyen muros. Muchas veces, sobre todo después del 11 de septiembre, encontramos que ambas razones, tanto la migración como el terrorismo, se han enlazado. De alguna manera, por ejemplo, esto pasa mucho en Estados Unidos, se explica que tenemos que construir muros para defendernos de esas personas que vienen a nuestro país a efectuar ataques terroristas, ¿no? Por tanto, de alguna manera, se convierte en una amenaza a la seguridad, de nuevo, las personas que migran. Estos son los principales datos que hemos encontrado. Y otro dato muy interesante, cuando miras la cronología de la construcción de muros, es que a partir del 2015 llama muchísimo la atención la Unión Europea, porque en un solo año se llegan a construir, es decir, del 2014 al 2015, se construyen un total de 14 muros. Para todo el periodo es el año que más muros se construyen, con mucha diferencia, porque el año que menos muros se han construido han sido ninguno o 7, el máximo que se han podido llegar a construir, y el año más alto es, digamos, 2015, que se construyen hasta 14 muros. ¿Por qué pasa esto? La mayoría de estos muros son construidos por países miembros de la Unión Europea o del espacio Schengen, que son países, digamos, del espacio de libre circulación de la Unión Europea, entre los que se incluye, por ejemplo, Noruega, que no es de la Unión Europea, pero sí es del espacio de libre circulación, es decir, del espacio Schengen. Y lo que encontramos es que en 2015, cuando empieza esta denominada crisis, como se llamó aquí, crisis de las migraciones o crisis de las personas refugiadas, justo en ese año encontramos, que es el año que más flujos migratorios se produjeron, intentos de entrada a la Unión Europea, con gran diferencia con otros años, sobre todo derivado de todas las personas que estaban llegando de Siria y de otros países en guerra como Irak, encontramos que se construyen 14 muros en las fronteras. Es decir, la Unión Europea, por un lado, utiliza un discurso de defensa de los derechos humanos, como todos bien sabemos que se suele vender que la Unión Europea es una defensora de los derechos humanos, por la realidad es que está dejando que muchos Estados miembros estén construyendo muros en sus fronteras para impedir que estas personas puedan llegar a territorio europeo. Y con eso se reducen sus posibilidades de pedir asilo, porque es muy difícil, si vienes de un país en guerra, poder pedir asilo desde un país que tiene totalmente destrozadas sus infraestructuras, ¿no? Por tanto, se las deja totalmente abandonadas, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de protección. Y en esa línea, Ainhoa, ¿de qué manera Frontex securitiza el movimiento de las personas desplazadas por la fuerza? Pues principalmente por esto que comentaba al principio, porque pretenden utilizar las mismas herramientas que utilizan para combatir el crimen, es decir, el uso de la fuerza. Son cuerpos policiales, cuerpos de seguridad, no son cuerpos que están preparados para el rescate de personas y por tanto están utilizando las mismas herramientas que se utilizan para confrontar algunas amenazas, ¿no? que los estados detectan
de las que tenemos que protegernos, de determinados crímenes. Por tanto, se está utilizando estas mismas herramientas que pueden vulnerar los derechos humanos de las personas que están huyendo de diferentes tipos de violencia y que muchas de ellas son potenciales demandantes de asilo. La consecuencia de todo esto es que, por una parte, se está además criminalizando también a las personas que están intentando rescatar personas en el mar o personas en tierra, como les está pasando a muchísimas ONGs, y se está, digamos, de alguna manera justificando en que ya tenemos a Frontex para rescatar personas, ¿no? Como decía al principio, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas no se forma con un mandato específico de rescatar personas. Por tanto, su perspectiva es la de combatir el crimen, no estamos hablando de rescatar y de procesar solicitudes de asilo, ¿no? De alguna manera necesitaríamos otro tipo de agencia con una perspectiva humanitaria preparada para poder tratar los traumas físicos, psicológicos y bueno, todas las vulneraciones que estas personas pueden llevar a cargo, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido en la sociedad española esta política de militarización fronteriza? Sabemos que tanto afecta tanto afuera como adentro. Cuéntanos tú respecto a estas diversas investigaciones que ustedes han desarrollado respecto a cómo afectaría al Estado en sí. Pues desgraciadamente, bueno, hay dos vertientes, una muy positiva, que estamos encontrando muchísima gente que se moviliza desde una perspectiva muy solidaria hacia las personas que migran, como está pasando en Canarias. Por un lado, también ha habido muchas manifestaciones en Barcelona, muchas denuncias de la sociedad civil de que queremos acoger, nuevas entidades y organizaciones que se han formado precisamente a raíz de toda esta, de esta crisis, ¿no? Que de alguna manera es una crisis para las personas que migran más que para nosotros, porque nosotros tenemos herramientas para acogerles. La perspectiva es crisis para ellos, ¿no? De alguna manera, no para nosotros, que están viviendo muchísima violencia y muchísimas restricciones a su capacidad del movimiento. Entonces encontramos que por un lado la sociedad civil se ha volcado, se está vinculando, se está organizando para denunciar todo esto que está pasando, pero por el otro lado, y esto está pasando en toda la sociedad europea, no solo en España, hay muchos partidos que están utilizando el tema migratorio para hacer bandera de las carencias que presentan nuestros gobiernos, es decir, culpabilizar de la falta de empleo, de la falta de recursos a las personas que migran, ¿no? Es un populismo total, pero que desgraciadamente está ganando cada vez más adeptos, porque estamos viendo, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, un resurgimiento electoral de muchos partidos de extrema derecha. Esto está llegando a tal extremo que nos encontramos con noticias que incluso, por ejemplo, en Dinamarca, que acabamos de escucharlo, se van a negar a seguir acogiendo refugiados sirios, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de personas que migran o que escapan de situaciones como pobreza extrema, que no tienen derecho a demandar asilo, a pedir asilo, sino estamos hablando de personas que huyen directamente de la guerra. Ya nos encontramos gobiernos que directamente se posicionan totalmente en contra de acoger, algo que vulnera los tratados internacionales a favor de la acogida de personas refugiadas y de protección de personas refugiadas, ¿no? Eso por un lado, entonces tenemos una sociedad movilizada y también organizaciones humanitarias que han pasado, se han lanzado al mar a intentar salvar personas, y por otro lado esta capacidad de la extrema derecha de consumir espacio social y de conseguir calar con su discurso de tal manera que hasta algunos partidos que no son de extrema derecha están comprando este discurso que podríamos denominar totalmente racista, de culpabilización a la persona que migra, y está impactando las políticas de toda la Unión Europea. Por tanto, esta polarización y muy peligroso un discurso de criminalizar a la otra persona que viene de fuera buscando una vida mejor y sobre todo de culpabilizarla de nuestros propios problemas internos, ¿no? Finalmente, Ainhoa, ¿qué futuras investigaciones tienen pensado hacer como equipo desde el centro respecto a la militarización de las fronteras, la migración, la securitización, temas tan importantes como estos?
Pues queremos seguir investigando sobre Frontex porque desde la última investigación que realizamos ha evolucionado mucho la situación. Queremos analizar las nuevas operaciones que se han aprobado, sobre todo en el Mediterráneo, porque bien sabemos que en el Mediterráneo están pasando muchísimas cosas de las que no sabemos ni la mitad. Eso por un lado, seguir investigando a las agencias que continúan criminalizando a las personas que emigran. Por otro lado, incidir en algunos casos terribles, son terribles, todos los muros que se han construido en las fronteras son terribles, pero incidir en algunos casos con más detalle, por ejemplo, podría ser el caso de Siria, que los países que colindan con el país, a pesar de ser un país en guerra, están construyendo muros para que las personas no puedan salir. La excusa es fácil, porque se dice que es por el terrorismo, sabemos que allí está el ISIS, pero la realidad es que cuando construyes un muro contra un país estás dificultando muchísimo que estas personas puedan huir de un país en guerra. Por tanto, hay casos que son realmente terribles, ¿no? Como podría ser también el de Gaza, que es el mismo caso de construimos un muro alrededor y la gente le interrumpimos totalmente su derecho al movimiento, ¿no? Que cabría recordar que es un derecho reconocido por las Naciones Unidas en la Carta de Derechos Humanos. Por tanto, incidir un poco en casos, seguir realizando un seguimiento del caso de Frontex y continuar trabajando en cómo esto impacta a la sociedad. Porque ahora estamos viendo cómo muchísimas organizaciones, ¿no? Ya lo he comentado un poquito antes en la pregunta anterior, pero estamos viendo cómo muchas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos están siendo criminalizadas y están siendo buscadas por la justicia por intentar ayudar a personas migrantes de cualquier manera. Intentar ayudarlas o denunciar simplemente lo que está pasando, ¿no? En España tenemos un caso muy sonado que hace poco hemos conocido, que es la activista por los derechos humanos Elena Maleno, a la que se ha expulsado de Marruecos precisamente por las denuncias que ella está realizando de todas las personas que están muriendo en el mar, que están perdiendo la vida en el mar y ante los que el Estado ni marroquí ni español están haciendo absolutamente nada, ¿no? Se la ha expulsado y de hecho ya está ahora en una situación que la han separado de su hija pequeña, que sigue viviendo en Marruecos. Por tanto, esto también es importante incidir en ello, de qué manera los gobiernos están criminalizando y culpabilizando a las personas que también ayudan. Ya no solo se criminaliza a la persona que migra, sino que ahora el siguiente paso es criminalizar a la persona que ayuda. Y esto puede tener un gran impacto a nivel humano y a nivel de solidaridad y de movilización social, porque podemos empezar a ver como enemigos a personas que simplemente están ejerciendo un acto solidario como es ayudar a otra persona, ¿no? Por las razones que sean. Por tanto, también nos gustaría empezar a incidir ahí, que también de alguna manera es un proceso de securitización, porque es convertir algo tan humano, que nos hace tan humanos como la solidaridad, en una posible amenaza. O es lo que se intenta, ¿no? Se intenta construir esta narrativa de que los que ayudan son una amenaza para el resto. Por tanto, una dinámica muy peligrosa que esperemos seguir denunciando. Perfecto, Ainhoa, muchas gracias por haber aceptado la invitación del observatorio y por habernos dado detalles importantísimos respecto a la militarización en la frontera europea y todo el trabajo que tenemos, ¿cierto?, todavía por investigar respecto a este derecho que tenemos todos y que tienen todas las personas a migrar. Gracias por haber aceptado nuevamente la invitación del Observatorio A vosotras. Transfronterizo de Chile. Muchísimas gracias a vosotras.